consideremos nuestra galaxia, la Vía Láctea, es inmensa. Como todas las galaxias. Se calcula que contiene unos 300 millones de estrellas. O lo que es lo mismo, hay en ella varios cientos de millones de astros semejantes al Sol, alrededor de los cuales, en muchas ocasiones, giran además un buen número de planetas, como ocurre en el Sistema Solar. Pensemos ahora en todo el cosmos. Hoy el vuelo del Fénix los invita a viajar hacia el Tíbet para conocer una historia deslumbrante. Los Dropas. Una historia de 12.000 años. Las montañas Bayam Karaula es una de las áreas más aisladas de la Tierra. La ciudad más cercana a ella es Lhasa, en el Tíbet, a una distancia de 640 kilómetros al sur, por terreno infranqueable. Actualmente está habitada por dos tribus de gente muy distinta a la gente de los pueblos de alrededor. Los autodenominados Dropa y los Han, y simplemente no encajan en ninguna categoría racial establecida por antropólogos. En primer lugar, son de pequeña estatura. La altura media de un adulto es 1,25 metros, son amarillos, sus cabezas son desproporcionadamente grandes y casi calvos, y sus ojos son grandes y azulados, pero no de aspecto oriental. Sus rasgos son prácticamente caucásicos, y sus cuerpos son sumamente delgados y delicados. El peso medio de un adulto es aproximadamente de 50 kilos. En 1938 Kipu Tei, profesor de arqueología de la Universidad de Beijing, conducía a algunos sus estudiantes en una expedición a una serie de cuevas que se entrelazan en las montañas de Bayam Karaula, sobre las fronteras de China y Tíbet. Según se adentraban, se dieron cuenta de que más que cuevas, era un sistema complejo de túneles artificiales y despensas. Las paredes eran cuadradas y cristalizadas, como si el corte en la montaña hubiera sido realizado con una fuente de calor extremo. Dentro de las cuevas hallaron lugares de entierro, y en ellos unos extraños esqueletos. Estos esqueletos eran pequeños y delgados y con cráneos muy desarrollados. Al principio se pensó que las cuevas había sido el hogar de una especie hasta ahora desconocida de primate. Pero esta idea se desechó al encontrar los esqueletos enterrados. El mismo profesor Kipu Tei dijo: ¿Quién conoce algún primate que entierre a otro? Otros descubrimientos realizados en las cuevas excluyeron definitivamente la idea que estos restos eran de monos. Sobre las paredes había pictogramas tallados del cielo, el sol, la luna, las estrellas y la tierra, con las líneas de puntos que los conectan. Pero aún faltaba el descubrimiento más fantástico de todos. Semienterrado, debido a la suciedad de la cueva, había un disco de piedra, obviamente realizado por la mano de una criatura inteligente. El disco tenía 22,7 centímetros del diámetro y 2 centímetros de grueso. También tenía un agujero en el centro, perfectamente circular, de 2 centímetros de diámetro. De aquí surgía un surco fino en espiral hacia el exterior con caracteres escritos. Este disco ha sido datado entre 10.000 y 12.000 años de antigüedad, mucho más antiguo que las dataciones oficiales de las grandes pirámides de Egipto. Pero no fue el único, en total han sido encontrados 716 platos. Y cada uno con caracteres diferentes. Los discos únicamente habían sido etiquetados, junto con el resto de los hallazgos de la expedición, y guardados en la Universidad de Beijing, desde el día de su descubrimiento. En el transcurso de esos 24 años, otros habían intentado descifrar las extrañas inscripciones de los discos, pero sin éxito alguno. Fue el profesor Tsumun Nui quien, en 1962 y al enterarse de la historia de los discos, se propuso el descifrar el significado de estos. Él y sus colegas intuyeron que los surcos espirales no eran simples dibujos, sino más bien, una escritura increíblemente antigua, grabada de algún modo desconocido y de un tamaño casi microscópico. Si esto fuera cierto, sería la escritura conocida más antigua del mundo, ya que, como se expuso anteriormente, los discos tienen una antigüedad de 8.000 a 12.000 años. El profesor, ayudado de una lupa, fue transcribiendo minuciosamente los caracteres del disco a un papel. Durante este proceso, al profesor le iban asaltando preguntas.
¿Cómo pudo un pueblo primitivo realizar unos discos tan exactos? ¿Cómo labraron una escritura casi microscópica en la piedra? ¿Quiénes eran y para qué fin realizaron estos cientos de discos? Una vez que los caracteres de todos los discos fueron copiados, el profesor Tsumunui y sus colegas comenzaron la ardua tarea de intentar descifrar su contenido. Finalmente, probando, intercambiando dibujos por palabras y frases, llegó a descifrar parte del código o escritura. Hecho esto, se dedicó a ordenar los discos, de la forma más coherente que pudo, y así, hacer una transcripción parcial. La historia que en los discos se contaba era simplemente asombrosa. El profesor pasó a papel la transcripción, así como sus conclusiones y lo presentó en la universidad para su posterior publicación, la cual lo prohibió tajantemente. Fue en 1965, cuando inesperadamente, un artículo escrito por el filólogo ruso Vyacheslav Zaytsev, apareció en la revista alemana, y en la revista anglo-rusa, Sputnik, contando la historia de los discos, su composición, y un extracto sobre lo que había sido descifrado por el profesor Tsumunui. Los discos cuentan la historia de una nave espacial procedente de un planeta lejano que tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en las montañas de Bahian Karaula. Los tripulantes de la nave espacial, Dropas, buscaron refugio en las cuevas de las montañas y a pesar de que sus intenciones eran pacíficas, los Dropa no fueron comprendidos por los miembros de la tribu Am, los cuales ocupaban las cuevas vecinas y pensando que eran enemigos que querían apoderarse de su territorio, persiguieron y mataron a algunos de ellos. Cuando finalmente la tribu de los Am comprendieron el lenguaje, por señas de los Dropa, los admitieron en su territorio al saber que los recién llegados tenían intenciones pacíficas. Los discos también cuentan cómo los Dropa fueron incapaces de reparar su nave espacial y la imposibilidad de volver a su planeta de origen, teniendo entonces que quedarse a vivir en la Tierra. En el reinado Mu, durante el periodo de 3 reinados, 222 a 280 después de Cristo, los antiguos escribieron sobre un pequeño niño de rara apariencia que apareció entre un grupo chicos jugando. Tenía una estatura de 1,3 metros, estaba vestido de azul y tenía ojos brillantes. Los otros niños nunca habían visto antes a este recién llegado, por lo que lo rodearon para hacerle preguntas. No soy de la Tierra, sino de Marte, dijo el niño vestido de azul, los vi tan contentos jugando, que bajé a visitarlos. El estado permanente de 3 reinos, no durará mucho, continuó el niño. En el futuro, el mundo pertenecerá a la familia Sima. Los niños de la Tierra se asustaron con estas noticias y uno corrió rápidamente a buscar a los adultos. Cuando los adultos llegaron, el niño marciano se despidió e inmediatamente encogió su cuerpo y saltó en el aire. Cuando la gente levantó sus cabezas para verlo, ellos solo pudieron ver una tela blanca de seda arrastrando un largo cinto, volando raudo hacia el cielo. En esa época, nadie se atrevió a difundir el extraño evento. 4 años después, el reinado Shu se terminó. Otros 17 años después, el reinado Mu también desapareció. Cuando la enmarañada guerra entre los 3 reinados finalizó, tal como el niño marciano lo había pronosticado, la familia Sima unió China. Según investigación de datos perdidos, escrito por Wang Jia durante la dinastía Jin del Este, de la era del emperador Yao, hace 4000 años atrás un gran ovni con forma de bote flotó en el aire sobre el mar del oeste. El ovni bajó lentamente y tenía muchas luces. La gente a bordo del ovni se veía usando sombreros y tenían plumas blancas por todo su cuerpo. No tenían alas pero podían volar. Historias sobre los 5 elementos escritos de la dinastía Qin, informa sobre otro incidente. La casa de un extraterrestre, registrado en marzo del año 12 del emperador Kangxi. Algunas personas vieron a un hombre de cara negra volando rápido por el aire. Su cuerpo tenía luces destellantes, como prendiéndose fuego en el cielo. Cuando las autoridades locales supieron la noticia y llegaron apurados al sitio, el hombre súbitamente desapareció. La crónica de desastres y fenómenos inusuales, boceto histórico de la dinastía Qin, registró un incidente muy similar a los informes modernos sobre secuestros de extraterrestres.
En julio del tercer año del emperador Yongzheng durante la dinastía Qin, un grupo de pueblerinos fue a las montañas a cortar bambú, en Liaojiatang de Wudu en Linchuan. El grupo fue testigo de la desaparición súbita de un pueblerino quien más de 140 días después, reapareció en su hogar. Los compañeros relataron que después de su regreso, el raptado pueblerino estaba completamente incoherente. Los documentos e informes históricos que implican la existencia de extraterrestres, reflejan no solo la magnificencia de la historia y cultura chinas, sino también agregan un color místico a los misterios por tanto tiempo no resueltos, de los seres extraterrestres. En la actualidad los Dropa son pastores nómadas que habitan la mayor parte del norte del Tíbet. Los Am son también habitantes del Tíbet, y tradicionalmente han servido como guerreros. Muchos de los guardaespaldas del 13º Dalai Lama, durante su escape de la invasión china eran Am tibetanos. La palabra Dropa, describe a los residentes nómadas de las tierras altas del Tíbet, y literalmente puede ser traducida como soledad o aislada. El vuelo del Fénix se despide hasta un nuevo encuentro, que permita recordar y descubrir nuestros orígenes. Comparte el mensaje y suscríbete.